Buenas noches. Muchas gracias a todos por venir. Les damos la bienvenida de parte del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, el MUSA. Estamos aquí en esta charla, pues, que es parte del programa educativo de la exposición Impresiones del Pensamiento, libros y manuscritos del siglo XV al XIX. Tenemos de muestra una serie de libros y manuscritos antiguos que vienen de la Biblioteca Pública Juan José Arreola, la de Jalisco, y también la tenemos acompañadas de varias piezas que son muy significativas. Y el día de hoy tenemos a dos invitados increíbles para hablarnos de la vida conventual, porque muchos de estos libros vienen de los conventos en Guadalajara, al igual que muchas de las piezas, y nos van a platicar un poco más sobre la vida conventual y las monjas coronadas. Les platico de cada uno de nuestros ponentes, que seguro que ya los conocen, pero esto es parte del protocolo. Tenemos al maestro Daniel López Hernández, que es licenciado en Historia por la Universidad de Guadalajara con orientación en Historia del Arte. Tiene posgrado de maestría en Ciencias de Arquitectura con orientación en Historia de la Arquitectura Mexicana en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño y posgrado en Curaduría y Museografía. Actualmente es jefe de Patrimonio Artístico e Histórico de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco y académico del ITESO en el Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano del Departamento de Estudios Socioculturales. Es miembro del Seminario de Cultura Mexicana, donde desempeña el cargo de vicepresidente. Y tenemos al padre Tomás de Jara Ornelas. Nació en Guadalajara, Jalisco, en 1966. Se licenció en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Comenzó su actividad docente en la Escuela de Enfermería Fray Antonio Alcalde en el Hospital de la Santísima Trinidad. Fue ordenado presbítero el 31 de mayo de 1998. Es maestro de Historia de la Iglesia y de la Filosofía de la Política, así como maestro de Historia de la Producción de Bienes Culturales y de Iconografía Cristiana. Se ha desempeñado como conductor de radio, cronista, director de la Biblioteca del Seminario Mayor de Guadalajara, juez único del Tribunal Eclesiástico de Guadalajara y profesor investigador honorario del Colegio de Jalisco. Les pido un aplauso para ambos y los dejo en buenas manos. Bien, pues muy buenas noches, muchas gracias. Sean todos y todas bienvenidas, agradecidos por el favor de su asistencia y sobre todo de estar pues entre amigos, porque vemos muchas caras conocidas y sobre todo pues estar compartiendo con el amigo y compañero del Seminario de Cultura, el padre Tomás. Pues esta noche, así como ya Florencia, que muy amablemente como responsable del área de servicios educativos, pues tuvo a bien gestar esta charla en torno a la exposición de las impresiones del pensamiento, pues es dar un poco de contexto acerca de algo muy particular que es la vida conventual, que lo abordará el padre Tomás, y un servidor que les hablará de los retratos de las monjas coronadas. Y bueno, eso nos implica el abordar un poco de esta vida conventual femenina en el virreinato y digo, a reserva pues de que el padre Tomás lo hará de manera más extensa, pues solamente recordar cuál era parte, digamos, como de esa finalidad tan limitada que tenían las mujeres en esta época, es decir, acceder al matrimonio o acceder al convento, ¿no? Entonces, dentro de estas características, las que decidían ingresar al convento, había un momento muy importante dentro de este proceso que era la profesión solemne, es decir, el momento en el que esta joven novicia toma ya los hábitos y hace el cambio del velo blanco al velo negro y profesa obediencia ante la abadesa de su monasterio. Esta ceremonia estaba revestida de un particular interés, puesto que estaba llena de simbolismos, estaba llena de toda una liturgia que pues era la representación del abandono, digamos, de la vida del siglo, de la vida mundana que en algún momento esta joven tuvo para pues acceder ya a la vida religiosa. Y entonces era justo este momento en donde la familia deseaba pues de alguna manera, como lo hacemos ahora con la comodidad de nuestro celular, pues perpetuar
este momento mandando a hacer una pintura de esta joven que ingresaba al convento. Y entonces vamos a encontrarnos manifestaciones muy interesantes, como la misma joven representada en dos pinturas, una que generalmente quedaba en posesión de la familia, donde pues era retratada, digamos, pues con el atuendo propio de la vida que llevaba en familia, y otro, como lo podemos ver aquí en la imagen, ya revestida, digamos, con los hábitos propios de la orden en donde hacía su profesión. Es aquí donde empiezan estas manifestaciones tan particulares de lo que van a ser los retratos de las monjas coronadas, y que dentro de la exposición pues tenemos el gozo de contar con una que, bueno, pues al final les hacemos la invitación para que puedan acercarse a observarla. Estas representaciones que vamos a encontrar pues tienen una riqueza iconográfica muy muy grande, porque está cargada de simbolismos, de elementos que de alguna manera van a refrendar parte, pues, digamos, de esta decisión que se toma, ¿no? Como parte, pues, ya sea de la vocación o del destino social que le tocaba, ¿no? Entonces, hablaré un poco de estos simbolismos de manera que todos y todas ustedes tengan la oportunidad, pues, digamos, de tener elementos básicos para poder ir leyendo estas manifestaciones tan interesantes, que además hay que decirlo, son, pues, digamos, una manifestación de toda esta herencia del pensamiento barroco y cómo se materializa pues en estas obras tan particulares, ¿no? Entonces empezaré hablando de algo muy distintivo que lo vamos a encontrar, y bueno, que de ahí popularmente ha tomado el nombre de estas pinturas, que son la corona y la palma. Estos elementos con los que eran representados estas jóvenes mujeres pues pretendían dar realce a este momento de lo que vamos a conocer como los desposorios místicos, ¿no? O sea, el momento en el que contrae estas nupcias, ¿no? Y que entonces se va a representar pues con este tocado o con este atuendo. Parte de los simbolismos que se han investigado en torno a las coronas pues es como este símbolo de victoria, ¿no? Recordemos cómo a los ganadores eran pues coronados con estas señalamientos, ¿no? Que determinaban la victoria, pero lo que se buscaba también recalcar, pues esta condición en la que el proceso de la conversión en esposa de Cristo. En diversas excavaciones que se han realizado en los cementerios conventuales, pues han encontrado restos de estas coronas, porque también aquí hay que decirlo, ¿no? Más adelante lo voy a abordar, que no solamente las religiosas eran coronadas al momento de su profesión, sino que también eran coronadas al momento de su muerte. Esto ha permitido que hallazgos permitan hacer la investigación de los materiales con los que estaban elaborados, ¿no? Desde un armazón de alambre, desde cera, desde, por supuesto, flores naturales, que también acaban siendo un vestigio muy interesante de la flora de la época, y que entonces se convierten en un testimonio que nos permite recoger información de ese momento tan particular. Otro elemento que vamos a encontrar de manera muy repetitiva en estas manifestaciones es la palma, que nos hace referencia, lo vemos incluso también en las representaciones iconográficas de los mártires, que precisamente nos hace esta referencia del triunfo del mártir sobre la muerte. Y también nos recuerda este momento de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, de modo que viene, digamos, como estas dos manifestaciones, ¿no? De alegría, pero también de triunfo, de este símbolo de los elegidos, el paraíso, y que algunas, como lo pudimos ver en la imagen anterior, representadas de una forma muy austera, es decir, la palma como la conocemos, y vamos a ir viendo a lo largo de las imágenes que les iré compartiendo cómo esta palma fue evolucionando en su ornamentación, es decir, lo que en su momento fue una sencilla palma austera, que también hay que decirlo, reflejaba mucho de la condición del convento en el que la religiosa había decidido profesar. Recordemos muy rápidamente que había órdenes de monjas calzadas y descalzas para hacer la distinción de las que tenían vida en común o vida particular, y que evidentemente los recursos pues ahí se hacían notar, ¿no? Entonces el ajuar mismo nos va a ir dando, digamos, como esta representación, pues digamos también de un poderío, ¿no? y de un estatus social que se buscaba tener. Entonces vean cómo lo que era la sencillez
de esa palma que quizá fue representado una vez que fue cortada de manera natural, ahora la vamos encontrando representada en una ornamentación muy destacada, con elementos florales, con detalles iconográficos también alusivos a los santos, al mismo Jesús, a la pasión. Y entonces estas coronas y estas palmas se han convertido también en un referente que biólogos e investigadores especializados en botánica se han dedicado a identificar cuáles son estas flores que han sido representadas en las pinturas de las monjas coronadas. Lo que les quiero decir con esto, o hacia donde quisiera como conducir, es que la finalidad de la exposición de impresiones del pensamiento, presentar los libros y los manuscritos o las obras de arte del siglo XV al siglo XIX, pues justo va eso, ¿no? En pensar en el objeto como un elemento que nos puede brindar información, y que entonces ahora pues estamos encontrando esas pistas para poder hacer esa lectura. Hablaba pues de estas representaciones de las rosas, de las azucenas, de toda esta riqueza de flores que además también tienen un peso iconográfico tanto en el origen de la flor como en los colores y la representación, ¿no? Tanto de la pureza, la alusión a la pasión, la alusión al martirio. Y otros elementos que seguramente ustedes han de estar observando a lo largo de las imágenes que les he estado presentando es la presencia de los escudos de las religiosas, que los vemos que lo portan en su pecho. Quizá el referente más cercano que tengamos pues esta representación que tenemos de Sor Juana, en donde en ese medallón que tenía un marco muy fino de carey y que generalmente era de lámina, estaba la representación de la advocación del nombre que la religiosa tomaba al ingresar al convento. Es decir, en esta profesión en la que es la renuncia al mundo y que abraza la vida religiosa, y ahí encontramos Sor María Manuela de la Encarnación, Sor Fanny del Espíritu Santo. Entonces, esas representaciones las vamos a encontrar en sus escudos. Y otro elemento sumamente interesante es la presencia de las cartelas. Quizá también han de estar revisando ustedes que en la parte inferior de las imágenes aparece por ahí una leyenda que da cuenta de información de sumo interés, que en un momento les estaré platicando cuál es el sentido. Pero además de esto, quisiera pues hacerles, digamos, como esta invitación para cuando pasen a ver la obra que se encuentra aquí en la sala, que hay la presencia también de otros textos o leyendas que no solamente dan cuenta de cuándo ingresó al convento, cuándo fue la fecha de su profesión, de quién es hija, quién fue su padre, quién fue su madre, cuál es su procedencia, sino que también presentan algunas otras aseveraciones o algunas frases, incluso algunos extractos, ¿no?, de versículos que dan cuenta, digamos, de la devoción de la misma joven que acababa de profesar. En el caso de la que se encuentra aquí en la sala, tiene una leyenda en latín que incluso pareciera, ¿no?, que por la dirección pareciera que nos hace esta referencia un poco como lo encontramos en las historietas, ¿no?, este globo del cual el personaje está expresando. Entonces, de esta manera aquí lo hace también, y hace la expresión en latín, que la traducción es: desprecié el reino del mundo y todo el ornato de la época por amor de mi Señor Jesucristo, ¿no?, que pone mucho énfasis en esta renuncia que se hace al mundo, al gozo, digamos, como a todas las seducciones que presenta el mundo de afuera, por lo que es el abrazar la vida religiosa al interior del claustro. Y entonces estas cartelas, aunados a estos letreros, nos van a brindar información que nos permite contextualizar las piezas. Es muy interesante porque esto nos permite también cruzar con otros datos que se puede incluso sacar genealogía de la propia religiosa y vincularla pues con otros sucesos, como es el caso del que vemos aquí, que, bueno, sabemos pues que dado la herencia que recibe, permite hacer la fundación del Colegio de Propaganda Fide de Zapopan. Y aquí, bueno, pues un extracto, ¿no?, un poco de esto que les platicaba, ¿no?, donde afirma de quién hace el retrato, cuál es el nombre que ya toma una vez haciendo la profesión, dice en dónde hace la profesión, en este caso en el convento de las Señoras Dominicas de Jesús María, aquí en Morelos y Contreras, Medellín. Habla de quién es hija legítima, habla un poco pues digamos de sus datos de nacimiento, y lo más importante que es el dato de su profesión religiosa, ¿no?, que son algunas de las cosas que vamos a ir encontrando. Desafortunadamente en algunas de las obras, en el reentelado o en el reenmarcado, pensando en su conservación, algunas de estas cartelas han sido mutiladas
y también se ha prestado para algunas falsificaciones de algunas que no tenían estas cartelas y que han sido posteriores intervenciones para tratar de hacer una datación posterior y evidentemente pues incrementar su precio en el mercado. Les decía yo entonces que estas representaciones hacen mucho énfasis en estos desposorios místicos, por eso es que traigo aquí esta bellísima imagen de la pintura de Clemente de Torres, donde representa a Santa Catalina de Siena, precisamente en el momento simbólico, ¿no?, en el que recibe el anillo de manos del propio Jesús. Es este momento en donde hay, digamos, esta compenetración con el amado esposo místico y que se va a estar representando también en las pinturas a través de los anillos. Vamos a ir viendo cómo también en estas representaciones se encuentran una serie de joyas que hacen la alusión precisamente, digamos, a este símbolo de este matrimonio, ¿no? Tanto en la argolla, que algunas pues de manera muy austera, otras más elaboradas, pero que van a estar presentes de manera recurrente en estas pinturas de las monjas coronadas. Entonces será otro de los detalles iconográficos, pues que les invito la próxima vez que estén frente a una obra de estas, puedan ir identificando, pueden ir haciendo esta lectura. Entonces, no solamente los anillos, sino que también vemos la presencia de otros ornamentos que también alusivos a la joyería, como estos pendientes, como estos brocados, y hacer mucho énfasis en la exuberancia del hábito y también de los ornamentos extras representados en todo este fino bordado, en las telas, en las flores, en la cera labrada y en todos los ornamentos que forman parte del propio hábito. Vemos pues que es una, digamos, un uso, una costumbre que no solamente se va a representar, digamos, en la pintura, sino que ahora pues con las técnicas y la llegada de la fotografía, pues eso da cuenta de que es una práctica que al interior de los monasterios se sigue realizando. Otros elementos que vamos a encontrar es la vela, la presencia de la vela que le está sosteniendo, también decorada, también ornamentada, como lo pueden ver, con digamos, toda esta riqueza ornamental de las flores, con algunos motivos también religiosos, y vamos a ir viendo también cómo esta vela, lo que empezó como un cirio sencillo que portaba en su mano la religiosa, poco a poco va creciendo, poco a poco se va ornamentando más, hasta llegar a convertirse pues en un cirial de quizá algún metal precioso, quizá plata, quizá oro, según las posibilidades de la dote de la familia y de los propios conventos, y que entonces estos elementos empiezan, digamos, como a evolucionar, dando cuenta precisamente de esta riqueza del mundo barroco, y que, bueno, pues además estas representaciones que se hacen muy marcadas en el siglo XVIII y bueno, pues también principios del XIX. Pueden ver entonces esto que les decía, ¿no? Lo que en su momento era una palma muy sencilla, comienza a revestirse, comienza a ornamentarse y comienza a tener mucha más riqueza. Otro elemento también muy recurrente es la presencia de las figuras de bulto del niño Jesús, que les eran entregadas para su custodia, para su cuidado, y que les daban el permiso y la autorización la abadesa que se mantuviera al interior de su celda, y que entonces las religiosas, dependiendo del tiempo litúrgico, dependiendo pues de su gusto personal, pues se dedicaban, digamos, a vestirlo, a hacer el ajuar de esta figura de bulto, y que entonces también se va a mostrar representada en estas imágenes, conformando parte de esta riqueza iconográfica que vamos a encontrar en las pinturas. Por supuesto, también la presencia del crucificado, haciendo alusión a la pasión. Y lo más interesante es que, aun cuando hablamos de una manifestación barroca de 1700, es una práctica que al día de hoy se sigue realizando al interior de las órdenes monásticas, sobre todo de las de observancia de clausura, es decir, de aquellas que pues una vez que ingresan al claustro pues profesan para permanecer ahí al interior, y vemos cómo hay elementos que se siguen replicando. ¿Tenemos ruidito? Sí, ¿verdad? ¿Es la sala? Ah, muy bien, gracias. En realidad era pretexto para humedecer. Bueno, entonces,
Les decía que es una práctica que se sigue realizando, pues aún en el siglo XXI, y claro, con variaciones, ¿no? En términos ornamentales, pero podemos ver que aún siguen portando la corona, la palma, que ahora se troca o se cambia por un ramo, la presencia de la cruz, y además la riqueza de todo este ceremonial en donde la religiosa se postra y entonces ya sea la misma comunidad o sus familiares, pues digamos que la cubren con pétalos, ¿no? En este señal pues de cortar con la vida del siglo e iniciar la profesión religiosa. Y con estos elementos, ¿no? Que lo vemos repetido, claro, ahora pues ya en términos contemporáneos y a través de la fotografía. Y yo también les hacía hincapié que estas imágenes no solo se hacían al momento de la profesión religiosa, sino que también vamos a ver que se realizaba en el momento en el que la religiosa fallecía, sobre todo de aquellas religiosas que durante su estancia en el monasterio fungieron como abadesas o otorgaron un servicio muy importante, muy destacado a la comunidad en la que profesaron. Entonces, todo el momento de la agonía de la religiosa, pues implicaba también toda una liturgia de preparación para el bien morir, en donde la comunidad, el sacerdote se acercaba para auxiliarla y acompañarla en este proceso, en este tránsito. Una vez que la religiosa expiraba, no se tocaba el cadáver por espacio de 3 horas, era después amortajado y vestido con el hábito de la orden en la que profesaba y se llevaba en andas en una procesión hasta el coro bajo, de tal manera que la comunidad y su propia familia pudiera ser partícipe, pues digamos, de este proceso, ¿no? De lo que ahora conoceríamos como el velorio. Y es este momento en donde la religiosa reposa al interior de la reja del coro bajo. Quienes no conozcan estos espacios, bueno, ahí en el templo que custodia también el Padre Tomás, en Santa Teresa, bueno, la parte del fondo tiene una muy buena representación de lo que sería el coro de religiosas, y que pues era el espacio en donde digamos que descansaba o reposaba ahí el cadáver de la religiosa, que era justo el momento en el que se mandaba llamar al pintor para que a manera de boceto recogiera los rasgos de la religiosa y ya en su taller, pues digamos ya con el tiempo y la técnica determinada, pudiera realizar la confección del cuadro de lo que vamos nosotros a nombrar como las religiosas coronadas, pero difuntas. Entonces, insisto, este es el momento en el que el artista de alguna manera pues recababa estos datos muy a forma de boceto, tratando sobre todo de hacer hincapié en los rasgos, que es algo muy particular que se ha encontrado. Yo les pediría que en las imágenes vayan siguiendo, digamos, la precisión con la que el pintor, casi siempre anónimo, hay que decirlo, retrataba o hacía, digamos, la referencia de los elementos físicos de la religiosa, que además también es una evidencia, pues digamos, del rigor de la muerte, ¿no? En donde vemos por ahí parte de la lividez cadavérica, empezamos a ver pues ya rostros de alguna manera pues víctimas del paso del tiempo, de la propiedad, incluso pues algunas que es muy evidente la falta de piezas dentales, y bueno, pues también parte, digamos, como esta deformación que el cuerpo, después de experimentar el deceso, pues empieza a mostrar, ¿no? Pero lo interesante es que volvemos a encontrarnos con parte de los elementos que yo les platicaba al inicio de la conversa, que son la corona, la palma, el revestido de su hábito, la presencia de las cartelas, que de alguna manera pues van dando pauta para conocer cuál fue ya no solamente la fecha de su profesión, ya no solamente los datos de familia o de su procedencia, sino también, digamos, como de todo este proceso que a lo largo de su estancia en el monasterio, pues la religiosa tuvo, dando incluso cuenta en mucho de los archivos conventuales, al menos de los que me ha tocado trabajar con las Madres Dominicas en Jesús María, acerca de sucesos de orden sobrenatural, ¿no? Como que los cuerpos de las religiosas, al estar ya expuestos, desprendían un olor a flores, emanaba un resplandor del cuerpo, o también incluso la cualidad de mantener el cuerpo incorrupto, ¿no? Que eso encontrarlo en documentación de la época, certificado por la abadesa,
por la madre priora o por la subpriora y dando cuenta a todo el consejo, pues es de sumo interés, ¿no? Y entonces otros de los elementos también que vemos representados pues es la presencia de los féretros, ¿no? Que también nos habla pues de la postura que ocupaban. Ustedes pueden ir notando cómo ya sea unos almohadones o incluso unos bloques probablemente de madera o de algún otro material más rígido que permitían elevar un poco el rostro de la religiosa, pero sobre todo insisto en el cuidado del detalle del rostro, de su físico, que pues insisto, ¿no? Quizá a lo mejor ahora diríamos que tendríamos que usar un filtro, ¿no? Pero bueno, pues en este momento lo que se hacía era la representación exacta o más fidedigna de cómo era la religiosa, pues ya en su proceso, ¿no? Y esta práctica sobre todo tuvo mayor presencia en Perú, en Colombia, me refiero al retratarlas ya difuntas, y en el Virreinato de la Nueva España la mayor presencia era al momento de su profesión. Sin embargo, pues no dejan de ser unos elementos de sumo interés y de suma importancia que nos permiten entender parte de toda esta cosmovisión que se tuvo en el mundo barroco y que, insisto, así como actualmente se sigue realizando el retrato de, ya en fotografía, de las monjas que profesan, también se realiza al momento de su deceso, teniendo una similitud con estas prácticas que pues son desde el siglo XVIII y que siguen manteniéndose al interior de las comunidades, ¿no? Aquí, bueno, algunas de las religiosas que han fenecido, pertenecientes al convento de Jesús María, y que siguen mostrando parte de estos ornamentos quizá ya más sencillos, ya más modestos, ya más austeros, ¿no? Pero que incluso siguen llamando las propias religiosas a pues gente cercana a la comunidad, aquí en este caso, bueno, me han permitido, ¿no?, asistirles, y pues con una insistencia muy particular que, muy lejos del morbo que quizá a los que estamos afuera nos pudiera generar, pues ellas lo hacen con un afán de conservar el vestigio de quien fue muy importante para toda la comunidad, pues y se ve parte, ¿no?, de ese cariño como comunidad que se tiene al momento de despedirlas ya en su funeral. Para quien tenga interés de indagar un poco más en esto que les he compartido, pues bueno, aquí les muestro alguna de las bibliografías que pudieran ustedes acceder, pues digamos, para ampliar un poco más de toda esta maravilla de las representaciones del mundo barroco, de las monjas coronadas y de todas estas manifestaciones que pues ahora el MUSA, con el tino que ha tenido de hacer esta exposición y con todas las instituciones que se han vinculado, pues han traído para todas y todos nosotros. Muchas gracias. ¿Cuál sería, padre? Si no, aquí está este. Uso de colores. Si no, usa este. Ya. He seguido con mucha atención el discurso del maestro Daniel López, porque no nos habíamos puesto de acuerdo del ámbito que íbamos a abordar cada uno, y nos complementamos, como lo van a ver en este momento, y eso me llena de felicidad y de alegría. Y bueno, pues desde mi competencia, desde hace muchos años formo parte de un seminario que tiene el INA y dirigen la maestra Concepción Amerling, la maestra Nuria Salazar, de vida monástica femenina en América, con una especial atención a la Nueva España, pero abarcando todo el continente, ayer y hoy, y bajo una convicción profunda que comparto y que también les comunico como hilo conductor de la segunda parte de esta charla. Agradezco
al Museo de las Artes por la invitación que se me hizo y por hacer mancuerna con mi querido amigo y compañero del Seminario de Cultura Mexicana ya de años, y un reconocimiento muy profundo que quisiera externar a Diego Espejel, el curador de Impresiones del Pensamiento, que espero nos honre con su presencia, y también a la maestra Alma Montero, que entre nosotros se ha especializado en esa pintura de género novohispana que fue la de las monjas coronadas. Bueno, pues si me permiten, voy a hacer un preámbulo muy sencillo de lo que implicó para la Nueva España tener 5 conventos de monjas establecidos entre los siglos XVI y principios del XVIII en su territorio, con muchos propósitos, más allá de darle asilo a mujeres que querían vivir en un estilo de recolección, de comunidad y de clausura. Los monasterios femeninos, a diferencia de los masculinos, tuvieron 5 aspectos gracias a los cuales se granjearon la tutela, el favor y el reconocimiento del derecho. En una época donde el altar y el trono mantenían vínculos institucionales muy sólidos, que hubiera personas dedicadas a elevar oraciones a favor del Estado y del bien común, se consideraba de interés público. 1. 2. Cuando no existían los bancos, los conventos y sobre todo los monasterios femeninos eran los lugares de crédito a los que más acudían los mineros, los comerciantes, los agricultores y los ganaderos, porque su tasa de interés al año era del 5% anual. Y bueno, para poder ingresar a un monasterio femenino, la aspirante debía ir acompañada de una dote de 3,000 pesos o hasta 3,500, para que con el 5% eso produjera medio peso, no digo 50 centavos porque eran reales, el peso eran 8 reales y en todo caso un real equivalía a 12 centavos y medio. Entonces, el que diera como resultado medio peso o 4 reales para asegurar el sustento perpetuo de la monja. Los 3,000 pesos de la dote en nuestros días serían 6 millones de pesos. Pero bueno, entre un jefe de familia que no podía casar a su hija en un matrimonio acomodado, sino la hacía acompañar de 10,000 pesos, claro que entre 10,000 y 3,000 había una diferencia sustanciosa, ¿no? La dote se podía pagar, más bien se podía cubrir en dinero en metálico o en su equivalente en bienes raíces, tanto rústicos como urbanos, pero siempre pues asegurando los 3,000 o los 3,500. Y como lo señaló el maestro López, había 2 modalidades de vida monástica: la vida particular y la vida común. Los conventos o monasterios de vida particular facilitaban la posibilidad de que la monja tuviera como celda una casita con su sala dormitorio, con su cocina comedor, con un patiecito, un lugar quizá para que hubiera animales de corral, sobre todo gallinas, con una azotehuela para que estuviera con ella una sirvienta, a veces hasta una esclava, a veces hasta una pupila. Y el quinto atributo que tuvieron estos recintos fue la educación femenina
y las artes del bordado y de la culinaria, al grado que podemos decir que la gastronomía novohispana y que forma parte ya de la cultura mexicana, en buena medida se produjo en los 50 monasterios que hubo en la Nueva España. Bueno, ese número copioso en Guadalajara se redujo a 5 o a 6, según se los voy a presentar, o incluso casi hasta 7, pero a 5 monasterios femeninos en sentido estricto. Muy poco en relación a otros ámbitos como Puebla, como la Ciudad de México, como Querétaro, porque porque Guadalajara, capital del Reino de la Nueva Galicia, fue en la Nueva España hasta el episcopado de Fray Antonio Alcalde la 12ª ciudad en importancia. Bien, voy ahora a abordar el caso de las bibliotecas de los conventos femeninos. Un tema raro, pero que gracias a impresiones del pensamiento ahora se está ventilando. Y voy a sellar mi participación con el caso de Sor María Manuela Micaela del Patrocinio Barrena y Vizcarra. Un caso paradigmático, no solo por ser una monja coronada, como también nos lo expuso don Daniel, sino porque gracias a ella, uno de los monumentos más preclaros de la zona metropolitana de Guadalajara, el Colegio Apostólico de Propaganda Fide, anexo a la Basílica de Zapopan, fue posible. Y con ello también la atención a las misiones de la Mesa del Nayar. Esto a cambio de una fortuna inmensa que serían en nuestros tiempos 240 millones de pesos. Eso fue lo que regaló esta monja antes de hacer su profesión como Agustina Recoleta de Santa Mónica. Pero ya les hablé del principio y del final y ahora voy al contenido de mi presentación. Miren, esa lista larga, si alguien la quiere tener, puede ir a Sanborns y comprar la edición más reciente de Artes de México, que ahí se vende. Está dedicada a la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, y donde aborda a detalle estos aspectos a propósito de las 21 bibliotecas privadas que hubo en los conventos masculinos y femeninos de Guadalajara, algunos colegios, algunos hospitales, pero al final de cuentas con la posibilidad o con la necesidad de que una comunidad de varones o de mujeres se hiciera cargo de su atención. De esos 21 ámbitos en donde hubo bibliotecas, solo me voy a dedicar a las de mujeres que les presento en orden cronológico. La del convento dominico de Santa María de Gracia, fundado en 1588. La de las Carmelitas Descalzas de Santa Teresa, 1695, poco más de un siglo del primero. La del Colegio de Niñas de San Diego, 1709. La de el de Dominicas de Jesús María, 1722. La de Agustina Recoleta de Santa Mónica, 1733. Quiero aquí subrayar, para no repetirlo luego, teniendo ustedes a la vista estos números, que entre 1695 y 1733 se fundaron 3 monasterios femeninos y un colegio de niñas. Eso no sucedió en ninguna otra ciudad de América y fue una curiosa compensación para ese número escueto de monasterios femeninos que hubo entre nosotros. Pero también debo aclararlo, aunque solo lo mencione, que en ello tuvo una participación protagónica el religioso jesuita Feliciano Pimentel. Luego, la biblioteca de la Casa de Recogidas,
1751, la del convento de la Inmaculada Concepción de Clarisas Capuchinas, 1761. Aquí debo decir que las Clarisas Capuchinas fue la única de estas casas de vida consagrada femenina que no le pedía dote a sus postulantes, novicias y religiosas, ni tenía tampoco rentas para subsistir de los réditos. Digamos que su subsistencia dependía siempre de bienhechores, de limosnas, de donativos. Y bueno, pues también pasarían penurias. Por eso, el más favorecido de los monasterios de Guadalajara, de la largueza del obispo alcalde, que invirtió 3,000 millones de pesos su tiempo, de la cuarta parte episcopal, de la cuarta parte del diezmo que le tocaba administrar, digamos, dedicó una porción la porción más generosa de sus donativos a los conventos femeninos fue para las capuchinas. El hoy Museo de la Ciudad era el refectorio del convento de las capuchinas, y eso se construyó con el dinero que donó el obispo alcalde. De su muerte pidió como una gracia a las monjas que permitieran que en su coro quedara depositado su corazón. La Biblioteca del Beaterio de Santa Clara, 1784. Voy a hacer una digresión necesaria acerca de la palabra beaterio, porque han de saber ustedes que la única forma de crear una comunidad de mujeres con clausura papal tenía que ser precedida por una experiencia de recogimiento, de recolección, eran las dos palabras usadas, de mujeres que hacían vida común sin hacer votos, pero sí viviendo en el mismo lugar y compartiéndolo todo. De manera que la cocina, el aseo, la atención a las enfermas, se distribuía en la comunidad, lo mismo que labores, actos piadosos. Eso se llamaba beaterio. Y a sus inquilinas, beatas. Y cualquier grupo de más de 5 mujeres podía solicitarle al obispo se le reconociera como beaterio. Ese era el principio de un convento que iba a adoptar una regla y que iba a tener como pie de cría a una maestra de novicias, a una priora, a una ecónoma o administradora, que venían importadas de otro convento, al menos en número de 4 o 5. Digamos que 5 era el número ideal. Eso pasó en nuestros conventos tapatíos, en los 5 conventos tapatíos, y curiosamente, eso es algo que no se ha estudiado o no se ha dicho o subrayado más bien lo suficiente. De los 5 conventos femeninos que hubo en Guadalajara, 4 descienden de conventos poblanos. El de las Dominicas de Santa María de Gracia, el de las Carmelitas Descalzas de Santa Teresa, el de las Agustinas Recoletas de Santa Mónica, y por extensión o descendencia del de Santa Inés de Montepoliciano, pues también el de Jesús María, que en realidad se funda con monjas de Santa María de Gracia, pero digamos que sería como un monasterio nieto del poblano, porque los monasterios tienen descendencia. Eso es algo curioso que el maestro sabe muy bien. Cuando una comunidad crece y está en condiciones de fundar otra en otro lugar, entonces la comunidad se divide. Y ese monasterio que nace con monjas de este lugar reconoce al otro como su cepa, como su tronco.
como si fuera su madre. Entonces, el Beaterio de Santa Clara no se convirtió en un monasterio, pero sí fue la primer comunidad femenina que nace en tiempos del obispo alcalde, 1783, y durante 80 años se va a hacer cargo de la atención de 300 niñas en un colegio que va a estar anexo al Santuario de Guadalupe y del que les voy a presentar una imagen. Bueno, como yo debo terminar a las 8 y me quedan 10 minutos, vámonos a las imágenes, maestro. Miren, gracias al plano de 1800 que mandó hacer el obispo Cabañas y que es el primero impreso de la capital del Reino de la Nueva Galicia, podemos darnos una idea cabal de la extensión de los conventos femeninos que hubo por acá. El más grande de todos y el más antiguo fue el de Santa María de Gracia, que abarcó 6 manzanas. Pero miren ustedes qué curioso. Primero comenzó con una, luego con 2, luego con 3 y 4 y 5 hasta llegar al río, ya no podía crecer más allá. Al brazo, uno de los el río de San Juan de Dios se bifurcaba en donde hoy es la calle de República, y un brazo sigue conservando el nombre que se le daba, que se le dio desde siempre. Un brazo era el canal del Agua Fría y el otro era el río de San Juan de Dios, hoy calzada de Independencia. Bueno, hasta ahí llegó la franja del convento de San Juan de Dios. Ahí ven las rayas, de Santa María de Gracia, adelante. Miren ustedes la recreación solo de la obra material del convento más grande, según mis cuentas, el del convento femenino más grande, según mis cuentas, de América. Quienes hayan tenido la fortuna de ir a Arequipa, yo fui solo a conocer el convento de las dominicas, pueden darse una idea de cómo eran estos monasterios de vida particular y cómo las monjas tenían sus celditas como ahora las gentes que viven en cotos, ¿no? Eran casitas pequeñitas, pero suficientes para tener cierta intimidad, cierto ajuar. Y las calles tenían nombres y formaban manzanas y hasta barrios. Y bueno, pues yo he hecho cálculos de que en el convento de Santa María de Gracia pudo haber quizá hasta 500 mujeres, 100 monjas, a las que hay que añadirle las novicias, las postulantes, las novicias, las donadas, las sirvientas, las criadas y las niñas pupilas, porque aquí hubo un colegio. Observen ustedes, como casi todos deben conocer este ámbito, el Palacio de Justicia ocupa el lugar donde estuvo el claustro principal del convento de las dominicas. La calle de Juan Manuel, la parte donde estaba la puerta de campo y la zona de servicio para descargar leña y carbón, leche y cereales, en fin, la puerta de campo. Y luego el claustro secundario, que hoy es la Escuela de Artes Plásticas. De manera que el templo, del que nos queda una partecita, se le suprimió el coro cuando se abrió la calle de Venustiano Carranza. Viendo hacia el sur, tendría anexo, donde hoy es el Hotel de Mendoza, el Colegio de Niñas de San Juan de la Penitencia. Adelante. Y entonces, vean ustedes, ahí está la recreación hipotética de este espacio, desde los trazos que hemos podido seguir. En el ángulo inferior de la diapositiva se ve el trazo del río de San Juan de Dios en amarillo y en azul, y la parte esta donde se bifurcaba, por un lado la fuente principal del río y por otro la rama del arroyo del Agua Fría. Adelante.
Ahora, sí, el convento de Santa María de Gracia, que era de vida particular y fue el único durante algo más de 100 años, a ese le sigue el convento de las Carmelitas Descalzas de Santa Teresa. Debo decir, porque de ese convento tengo el dato preciso, pero también que el rey por el derecho de presentación, el rey de España era el que autorizaba el establecimiento de un monasterio. Cuando un beaterio se convertía en monasterio, así como a las monjas se le pedían 3,000 pesos de dote, al monasterio se le pedían 40,000 pesos de rentas. Oigan, 40,000 pesos de ese tiempo, pues eran 250 millones de los nuestros. Y había que buscar quién los diera. Pues son una persona inmensamente rica, ¿no? Un minero, un hacendado. Bueno, el convento de Santa Teresa se hizo con el dinero de una señora muy rica, doña Isabel Espinosa de los Monteros. Su padre tenía minas de plata en Aguajatlán y su marido, capitán, era hacendado. Entonces ella tenía fortuna y ella dio los 40,000 pesos para que en 1690 se pusiera la primera piedra de este monasterio y en 1695 abriera sus puertas. Observen ustedes en el plano de 1800 cómo queda a la vista el convento de Santa Teresa en sus dos manzanas. Cuando sobreviene la exclaustración de 1861, más que para destruir, para que ya no se volvieran a congregar, el convento se partió en dos, y entonces el claustro principal, que estaba al viento oriente, se perdió, y el claustro secundario, el de las postulantes y de las novicias, pues se convirtió en el principal. Adelante. Miren ustedes las dos manzanas, ahora con vista satelital, del convento de Santa Teresa, con la calle de Ocampo partiéndolo, como pasó pues en 1861, y la zona en tono rojizo, el área que ocupó el espacio abierto del convento, estaba cercado por un área verde. Adelante. Aquí lo pueden ver mejor, las dos secciones del convento. Y entonces, don Daniel, ponga el puntero, ya que me está haciendo el favor y sabe dónde estaba la portería de este convento, era donde ahora entra la calle de Ocampo, exactamente. Ahí está la puertecita, más bien cerca de la torre, esa es la puerta de campo, ahí esa era la portería del convento de Santa Teresa. Sí, está chillando por ese micrófono. Y la huerta y el claustro, y bueno, adelante. Cuando la exclaustración, un señor Sotero Prieto de Puerto Rico, que no le tenían sin cuidado las excomuniones, porque había excomunión para el que comprara bienes de la iglesia en pública almoneda después de la exclaustración, lo adquirió y se lo ofreció en venta a un señor muy acaudalado, don Vicente Escandón, que vivía en la Ciudad de México y que tenía una cuñada monja. Y entonces él compró el convento para regresárselo a las monjas. Pero como ya estaba separado en dos partes, las monjas vendieron la parte oriental y se quedaron con la poniente, porque era la que estaba más cercana al templo. Y como ya no podía crecer la comunidad porque estaban prohibidos los noviciados, por consejos de su mayordomo, si se regresa dos espacios, adelante, ahí, convirtieron esa parte abierta en despachos comerciales y en viviendas para disfrazar su convento en el corazón de la manzana. Adelante. Y entonces así quedó, miren, y así se conserva más o menos hasta el día de hoy. Adelante. Bueno, ahora toca su turno al convento de Jesús María. Su claustro principal es hoy el Colegio Luis Silva. El convento sigue subsistiendo en el corazón de la manzana. La calle de Mariano Otero separó el convento de su zona oriente, y la calle de la Coronilla pues era donde caían las bardas de la huerta del convento.
de Jesús María, de monjas dominicas, pero de vida común. Adelante. Miren ustedes una recreación hipotética del convento, y ahí donde Daniel está señalando, bueno, sería la calle de Mariano Bárcenas, ¿ven? Adelante. Este es ¿dónde? Este es el convento de las monjas Agustinas Recoletas de Santa Mónica. También abarcaba 2 manzanas. La parte poniente es ahora el Jardín Agustín Rivera. Y entonces vean ustedes en el plano de 1800, con el número 12, el oratorio de San Felipe Neri y el templo de San Felipe Neri, y más bien cerca del número 11, el templo de Santa Mónica. Adelante. Que hoy sería, digamos, el edificio Arronis, ocupa el lugar donde estuvo el convento de Santa Mónica, y sus piedras pues están en lo que llamamos Patio de los Ángeles por lo fino de su labrado. Adelante. Este es el convento de las Capuchinas. Ay, se me ha estado pasando decirles la fecha, pero ya la vimos en la otra lámina. Este es el último de los monasterios que se funda, 1761 es la fecha de su creación. Ocupó solo una manzana, a diferencia de los otros. Hasta en esto se echa de ver su opción por la pobreza. Adelante. Y miren ustedes cómo fue el convento de las Capuchinas. Íntegro nos queda su templo, una partecita de su claustro principal, que se salvó de forma portentosa hace 100 años, porque eso ya era propiedad privada. En la parte de la huerta pues hicieron construcciones. En lo que era el refectorio de la comunidad, el museo de la ciudad, ahí lo está señalando Daniel con el puntero, digamos, eso es de las partes que se construyó con el patrocinio, mecenazgo de Fray Antonio Alcalde. Adelante. Este es en el plano de 1800 el santuario de Guadalupe, ahí, y el beaterio de Santa Clara en la parte oriente, que es donde está hoy el Palacio Federal, al menos en la manzana más al oeste, ¿no? Y la parte de la huerta era la manzana al este, sin la calle de por medio, que hoy se llama calle del Liceo. Esta es la recreación que hago de el último ejercicio de una vida común, pero ya orientada a la atención educativa y humanitaria, que fue en lo que Fray Antonio Alcalde convirtió a las beatas al hacerlas maestras de la caridad y de la enseñanza de Nuestra Señora de Guadalupe. Ese fue su nombre oficial, aunque la gente por costumbre le siguió llamando beaterio de Santa Clara. Cuando pasan de su sede original, que se ubicaba donde hoy es la calle de 8 de Julio y Prisciliano Sánchez, el beaterio viejo se le quedó a esa esquina. Cuando pasaron en 1783 a lo que originalmente iba a ser una casa cuna en el santuario, pues la gente le siguió llamando beaterio. Este edificio estuvo en pie hasta 1961, si ven la foto aérea en el extremo superior. En ese año se le demolió para hacer el Palacio Federal. Se venía ocupando como hospital militar, y como el hospital militar pasó al cuartel Colorado, al quedar aquí vacío y ser propiedad federal, pues lo demolieron. Menos mal que don Jorge Edip evitó que la buena parte de la piedra labrada se fuera al escombro. Y miren lo que queda del beaterio de Santa Clara, en el rancho San Jorge, que ahora es el Central Park, en la zona poniente de la ciudad. Adelante. Este es el Colegio de Niñas de San Diego, solo quiero mencionarlo, ocupaba 3 manzanas, véanlas. Adelante. Y bueno, dije y amenacé que iba a cerrar mi participación con el retrato de una mujer que solo por elemental justicia tendría que tener
no digo una calle, una avenida enorme a su memoria y nadie la recuerda. Son María Manuela Micaela del Patrocinio Barrena, nieta del primer marqués del Pánuco, el hombre más rico que hubo en la Nueva Galicia, hija de un notario público dedicado al comercio y él mismo muy acaudalado. De sus 4 hermanas, ella eligió la vida consagrada y de la porción de la herencia de sus padres, que era 120,000 pesos, antes de meterse de monja, ella nació en 1777, la destinó para que se invirtiera en un colegio apostólico de propaganda fide, es decir, en un plantel educativo para instruir en la lengua náhuatl, en la lengua birrárica, en la lengua de los otomíes y de los coras, a los misioneros de la Mesa del Nayar. Adelante. De ella tenemos 2 retratos, ya no entro en los pormenores muchos que nos dio Daniel, y sí, en la oportunidad que vamos a ver el retrato de esta inmensa benefactora de la educación. Si se le quisiera hacer justicia a las mujeres novohispanas, oigan, perfiles de la talla de doña Isabel Espinosa de los Monteros o de Sor María Manuela del Patrocinio Barrena y Vizcarra tendrían que figurar. Creo que aquí termina mi presentación. Bueno, ahí está el Colegio Apostólico de Propaganda Fide, adosado, porque ella lo pidió así, y lo pidió como condición, adosado a la Basílica de Zapopan. En los cálculos de Sor Manuela, con su caudal iba a cubrirse la obra material del colegio, pero para el sustento del colegio le pidió al obispo, don Juan Cruz Ruiz de Cabañas, que le cediera la Basílica de Zapopan. Creo que no hizo un cálculo desafortunado. Y ahora, aunque ya no existe el Colegio Apostólico de Propaganda Fide, sí existe la prelatura de Jesús María del Nayar, y ahora lo que era un colegio apostólico es la sede de la provincia de los Santos Francisco y Santiago, que llega hasta Texas. Muchas gracias. Les doy una constancia a ambos por estar aquí. Les pido que les den otro aplauso a los dos. Tenemos espacio para unas cuantas preguntas antes de pasar a ver la exposición, entonces no sé si tengan preguntas o comentarios o si ya pasamos a ver a nuestra monja coronada preferida, ¿sí? Buenas tardes. Yo creo que es para el señor López. Nos explicó usted lo que significa cada elemento, pero a la hora que dijo usted que se representaba también un niño, en una de las imágenes un niño aparece con una especie de diadema y lleva aquí como adorno en los extremos y al centro. ¿Podría usted decirnos eso qué significa? Yo lo he visto en varios niños Dios cuando los visten. Esa es mi pregunta. La mayor referencia y la que quizá para todos y todas pueda ser, si han tenido... Sí, gracias. La mayor referencia que quizá, si han sido cuidadosos al caminar por la ciudad, precisamente en Santa Mónica, en la esquina, está ese portentoso San Cristóbal que trae sobre sus hombros a un niño Dios, y ese niño Dios trae esos elementos, es la potencia, lo que sería como la aureola, conocida como la aureola, es la potencia, ¿no? Y está entonces también con ese simbolismo de la Trinidad, que son como esos 3 elementitos que tiene ahí. Y la próxima vez, ¿no? Sería como muy interesante cuando anden por el centro, pues que justo fijen su vista y ahí está representado de bulto, ¿no? 3 meses tuvimos una visita con un profesor de arte y nos explicaba elementos de ese San Cristóbal, pero
me hizo recordar ahorita con la imagen del niño. Muchas gracias por su explicación, muy amable. No hay de qué, gracias. Bueno, pues yo quiero felicitarlos. Realmente ha sido una noche espléndida. Gracias por transmitir sus conocimientos. Muchas gracias y felicidades. Pues más que una pregunta, yo quisiera a los dos conferencistas, que son pues muy versados obviamente en la historia de nuestra ciudad, ¿por qué no se organizan visitas guiadas, por ejemplo, a los conventos? En el mes de octubre, hace 2 meses, Laura, mi esposa y yo fuimos por la tarde a Santa María de Gracia, a la sacristía. Mi esposa no la conocía. Realmente la sacristía pues es en sí un museo. Ya queda muy poco, quizá nomás la iglesia y los otros patios de los otros edificios, pero muchas veces como personas individuales pues no tenemos la oportunidad de que nos permitan el acceso a ciertos edificios, y sobre todo pues que personas que conocen nos expliquen cómo fue y lo que queda. Creo que sería pues algo muy importante para los que queremos mucho a Guadalajara, aunque no seamos oriundos de aquí. El comercial, si me lo permiten, a través del Seminario de Cultura Mexicana, corresponsal a Guadalajara, de donde el Padre Tomás y un servidor formamos parte. Periódicamente tenemos recorridos, le llamamos los conventos novohispanos de la Nueva Galicia, y bueno, muy amablemente el Padre nos permite, el recorrido inicia en Santa Mónica, seguimos hacia Capuchinas, llegamos a Jesús María, donde las Madres Dominicas nos permiten degustar el pan que realizan ellas, sabrosísimo. Podemos acceder ahí a la parte del torno, a la parte de lo que sería pues el confesionario, nos permite ver parte de la estructura, y cerramos en el templo que preside el Padre Tomás, que es nos platicaba el convento de Santa Teresa. Entonces la invitación sería que estuvieran atentos a las redes del Seminario de Cultura, que ahí periódicamente hacemos estos recorridos, y que bueno, a través de Arte Convergente, la doctora Jessica Marchelli, que nos acompaña aquí esta noche, también tiene esa iniciativa, y tenemos programado para el mes de febrero un recorrido por el templo del Padre Galván también, que tiene una riqueza en el neogótico. Entonces pues las opciones están, ya nada más es pues la difusión y el que todos y todas, a partir de ese interés que tengan, pues se acerquen y se sumen para conocer nuestro patrimonio. ¿Qué fecha es para? Si seguir las redes del Seminario de Cultura Mexicana, está como Seminario de Cultura Mexicana Guadalajara, y ahí aparece Así es. Guadalajara. Sí. Sí. Se entiende que se le llama monja a las religiosas que entran y hacen votos perpetuos. Y a esas monjas se dice que cuando hacen sus votos ya no vuelven a salir de ahí, ni con los pies para adelante, porque tienen todo dentro de su convento, ¿no? Lo necesario para sobrevivir, y que tienen hasta su propio cementerio. ¿Todavía se usa eso? Yo respondo a esa pregunta porque monasterio viene de monos, palabra griega que significa uno, y la unidad a la que alude ese monasterio es la autonomía de la que gozan esos establecimientos masculinos y femeninos. Y el plan original de la vida monástica era vivir en recolección, varones o mujeres, para dedicarse a la plegaria, a la vida común y a labores que les permitieran subsistir con decoro, no solo de sus rentas. Y luego se les fue añadiendo algunos oficios, como fue el de la educación de niñas. Así nació el primer convento tapatío de Santa María de Gracia, con el colegio de Santa Catalina de Siena, que después se va a convertir a mediados del siglo XVII en el de San Juan de la Penitencia. Y entonces la posibilidad de recibir niñas que vivían internas en el convento hasta edad casadera,
y a veces casi siempre ya prometidas en matrimonio por sus padres, ya nada más esperando que alcanzaran la edad núbil para que se casaran, los 14, 15, 16 años. Pero ya iban, pues, digamos, con lo que entonces se decía, con el aprendizaje de labores propias de su sexo, ¿no? La costura y la cocina, sí, principalmente. Y bueno, entonces, los monasterios masculinos respecto a los monasterios femeninos son muy distintos y al mismo tiempo comparten muchos atributos. En la Nueva España y en todo Hispanoamérica e Iberoamérica no hubo jamás un monasterio masculino. En cambio, los monasterios femeninos fueron la norma común para esta modalidad de la vida consagrada. ¿Qué hubo en lugar de monasterios masculinos? Conventos de órdenes mendicantes, frailes, solamente. Y entonces no hubo benedictinos, ni hubo jerónimos, ni hubo de San Basilio, o camaldulenses, o trapenses, ¿no? Entonces, las monjas, en sentido estricto, fueron y son las mujeres que viven en comunidad y hacen voto de clausura. Antes la clausura era muy radical, ahora muy atenuada. Muy radical porque los parientes de una monja no la volvían a ver en persona desde el día de su profesión perpetua. Por eso, unas horas antes de hacerla, la monja iba a despedirse de su familia, que la regresaba al convento vestida de novia, y al llegar al coro bajo se le iba quitando el atuendo de novia y se le iba poniendo el uniforme que iba a llevar siempre, el hábito, con esos atributos que vimos en la sección iconográfica que nos presentó el maestro López. Hoy en día es un abuso decirle monja a una religiosa o religiosa a una monja. Luego no nos damos cuenta nosotros. Las monjas viven en clausura y las religiosas no, así. Ya nos vamos. ¿Y las monjas las siguen, tienen su cementerio y ahí se quedan o ya salen? No sé si en algún lugar del mundo, acá no. Pues las monjas, para que lo sepan ustedes, hasta 1992 en México estaba prohibido este tipo de experiencia o este tipo de estilo de vida, porque la interpretación de los votos monásticos como una renuncia a la libertad equiparó la vida monástica a la esclavitud. Y si uno lo ve desde la filosofía del derecho, dice, a ver, ¿cómo una persona mayor de edad, adulta, renuncia a algo tan natural como el matrimonio, renuncia a ser sujeto de derechos como es recibir una herencia o tener su propio capital, y hace votos de estarle obedeciendo, de obedecer a una persona que es su superiora? Eso es esclavitud. Llámenle votos sagrados ustedes, pero es esclavitud. Así que les vamos a dejar libres, usando ese argumento. Entonces, yo no tengo noticias de que existan monasterios que sigan así, de una forma tan radical, las costumbres que sí hubo hasta bien entrado el siglo XIX en este tipo de vida. ¿Ya? ¿Vamos? Solo quiero agradecerles a todos y los invito a pasar a la exposición de impresiones del pensamiento. Muy buenas noches.